Compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre la Guerra de Independencia, las reformas borbónicas, quién fue Napoleón Bonaparte, la Ilustración y las 13 colonias. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte fue un general francés del siglo XVIII y XIX. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769, Córcega, y murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena. Conocido por llegar a conquistar y controlar la mayor parte de Europa occidental, mediante una avanzada y agresiva estrategia militar y de alianzas, tras una década de éxitos militares, la proclamación del emperador de los franceses, el rey de Italia e incluso el establecimiento de su propio código civil. Napoleón fue derrotado finalmente por la séptima coalición en la batalla de Waterloo, en 18 de junio de 1815, en Bélgica. Pocos días después, fue exiliado a la isla británica de Santa Elena, donde murió 6 años más tarde. Ahora les explicaremos sobre las 13 colonias. Eran administradas desde Londres. Su idioma oficial fue el inglés, irlandés, galés, alemán, neerlandés y lenguas de América. Las 13 colonias eran un grupo de colonias británicas en la costa este de América del Norte, fundadas en los siglos XVI y XVII, que declararon su independencia en el año de 1776 y formaron los Estados Unidos. Eran de norte a sur, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, entre otras. Las 13 colonias tenían sistemas políticos, constitucionales y legales muy similares y fueron establecidas por colonos procedentes de Gran Bretaña, en su mayoría protestantes y de habla inglesa. Formaban una parte de las posesiones de Gran Bretaña en el Nuevo Mundo, que también incluían colonias en la actual Canadá y el Caribe, así como en el este y en el oeste de la Florida. En el siglo XVII, el gobierno británico operaba sus colonias bajo una economía basada en el mercantilismo, en la que el gobierno central administraba sus posesiones para el beneficio económico de la metrópoli. Sin embargo, las 13 colonias tenían un alto grado de autonomía y con elecciones locales y progresivamente comenzaban a resistir con mayor fuerza las demandas del gobierno británico. En la década de 1750 comenzaron a colaborar entre sí, en lugar de tratar directamente con Gran Bretaña. Estas actividades intercoloniales cultivaron un sentido de identidad americana compartida y condujeron a las peticiones de protección de los derechos como ingleses de los colonos, especialmente el principio de no hay impuestos sin representación, una norma impuesta en los siglos XVII y XVIII. Las quejas contra el gobierno británico llevaron a la Revolución estadounidense, en la que las colonias reunidas en un congreso continental declararon la independencia el 4 de julio de 1776. Para concluir con este tema, las 13 colonias británicas de Norteamérica habían gozado de cierta autonomía, por ser menos productivas que las islas caribeñas. Cada una de estas colonias desarrolló su propio sistema de gobierno, basado en gran medida en los agricultores independientes que eran dueños de su propia tierra. Votaron a favor del gobierno local y provincial y así surgió esta ley. A continuación pasaremos con el tema de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento representativo del siglo XVIII, provoca una profunda renovación en Europa y somete a una crítica racional de la visión del mundo, la filosofía, la cultura, las creencias religiosas aceptadas hasta el momento. Ideales del hombre ilustrado. Los grandes ideales del hombre ilustrado son el predominio de la razón como pauta de la conducta humana, creencia en un ideal de felicidad humana, que no se espera en las creencias religiosas como en los siglos anteriores, sino el comportamiento racional del hombre, un alto concepto de la utilidad. La literatura. ¿Qué repercusiones pueden tener las ilustradas en respecto a la literatura? En el siglo XVIII fue el siglo fundamentalmente didáctico. La prosa de la pura creación artística fue escasamente cultivada. Se dio preferencia a la prosa útil, presta al servicio de la difusión de ideas. Contexto histórico en Europa.
En Europa se produce a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, un cambio importante en todos los órdenes. Este cambio parte de Inglaterra, promovido sobre todo por la burguesía, y es desconocido sobre todo con el hombre de la Ilustración. Un espíritu crítico y se admiten la razón y la experiencia como las dos únicas vías de conocimiento. Se incrementa el espíritu científico en ese siglo y aparecen científicos y filósofos ingleses importantes como Newton, Locke, Smith y Hobbes. En Francia surge una generación importante de intelectuales como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. En este país también aparece en esta época la primera enciclopedia de Direfot, que es considerada una de las causas de la Revolución Francesa. Contexto histórico en España. A principios del siglo XVIII se planea en la España la cuestión sucesoria con la muerte de Carlos II, sin sucesión. Los candidatos al trono son Felipe Anjou y el archiduque Carlos, y tras una guerra de sucesión accede al trono el primero de los dos como Felipe V. Causas de penetración de las nuevas ideales en España, instituciones culturales. Las grandes causas de penetración fueron la obra y personalidad de Fegio, racionalista abierto y tolerante, las traducciones de libros franceses, la publicación casi siempre clandestina de libros y folletos que trataban de las nuevas ideas de la filosofía racionalista y del enciclopedismo, nacimiento del periodismo, la política pacifista y reformada y progresiva de los reinos de Fernando IV y sobre todo Carlos III. Para continuar, les hablaré de la independencia de México. Esta fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con armas. Esta tuvo lugar un 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Esta puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo un antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, que se organizó el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Esta tuvo lugar en el Virreinato de la Nueva España. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esta época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias. Los cambios en la estructura social y política derivados en las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en la Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. ¡Aguanta! El tema de las reformas borbónicas en la Nueva España. Fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica, españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVII en el Virreinato de Nueva España. Estas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las provincias ultramarinas. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal tarea volver a abrogarse todos los atributos del poder que había delegado en grupos y corporaciones y así asumir directamente la dirección del poder español, que demostraba signos de decadencia. Las constantes guerras con Inglaterra, la corrupción y la invasión de impuestos han contribuido al deterioro de las finanzas, mientras que los pestes y las epidemias habían producido una crisis demográfica. Ante esta situación, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de las colonias y unificaron así su administración a través de la designación de ministros más eficientes. El Virreinato de la Nueva España, hoy México, y el de Perú constituían las colonias más prósperas y ricas que España disponía. México producía en Zacatecas y Guanajuato el 67% de toda la plata de América. Alrededor de 1810 contaba con una población de unos 6 millones de habitantes, repartidos en 18% de blancos, 70 criollos por cada peninsular, un 60% de aborígenes, la mayoría del país, y un 22% de castas, pardos
y mestizos. La riqueza se encontraba mal distribuida, como observó Alexander von Humboldt. México es el país de la desigualdad. España, envuelta en guerras, una vez con Inglaterra, por compromisos diplomáticos y otras con Francia, exigió mayores y más directas exacciones fiscales a las colonias, al tiempo que debilitaba su control militar y administrativo sobre ellas. Al acudir al dinero mexicano, chocó con los intereses de la Iglesia, principal capitalista del país. ¿Cuál fue el decreto que muestra el poder absoluto el rey a sus colonias? Sublevación de Miguel Hidalgo en el Bajío, región próspera y fértil de Guanajuato. La ebullición social se desbordó y encontró a su líder en el sacerdote mestizo Miguel Hidalgo y Costilla.